buenos días, queridos amigos. Un verdadero gusto estar otro domingo con ustedes. Una cordial bienvenida a Domingo es Fiesta, donde lo que buscamos es que la palabra de Dios sea una palabra transformadora. Soy Carlos González desde Trujillo y ahora le damos la bienvenida al Padre Gerardo Vázquez, sacerdote de la Compañía de Jesús, quien siempre viene con un mensaje de esperanza. Gerardo, un gusto recibirte. Muy buenos días. Gracias, Carlos. Muy buenos días a ti y a todos ustedes que nos escuchan. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en este programa de Domingo de Fiesta, que como saben lo que pretende es ayudarnos a profundizar en la palabra de Dios. Me dará pues mucho gusto conversar con todos ustedes y profundizar en las enseñanzas muy bonitas de este Evangelio. Muy bien. ¿Qué te parece, Gerardo, si me acompañas ahora a escuchar el Evangelio de hoy? Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para darse abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano». Pero el Señor le contestó: «Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor, y no se la quitarán». Palabra del Señor. Muy bien, para comprender mejor este Evangelio vamos a recurrir a ti, Gerardo. Por favor, explícanos. Mira, Carlos, hoy la Iglesia nos presenta este breve pasaje del Evangelio de Lucas que a primera vista es un poco difícil de entender, porque parece que Jesús le está dando la razón y apoyando a una actitud de despreocupación y de desentendimiento que a nosotros a todas luces criticaríamos. Pues si recuerdas, al comentar el Evangelio del domingo pasado, vimos que si uno realmente desea tener vida eterna y ser feliz para siempre, debería preocuparse más bien de ayudar, de servir, de atender a quienes necesitan y pasan necesidades. Sin embargo, el Evangelio de hoy parece contradecir esta enseñanza, pues Jesús, en lugar de atender los reclamos de Marta, que anda preocupada por atenderlo y que requiere de ayuda, va a apoyar a María, que está sentada a sus pies y que no se preocupa de ayudar ni de servir. Bueno, pues sin duda, hay una enseñanza que Jesús desea transmitirnos, pero el Evangelio parece contradictorio. La única manera de poder entender esta importante enseñanza es teniendo presente dos contextos. Primero, un contexto más bien amplio y general, que es el contexto de la hospitalidad judía. Y segundo, un contexto ya más propio y específico, que es la visita de Jesús a la casa de Marta y de María. Así que te propongo pues iniciar nuestra conversación hablando de estos dos contextos. Me parece muy bien, Gerardo. Entonces, ¿por qué no nos pones en contexto respecto de la costumbre judía de la hospitalidad? Mira, Carlos, la hospitalidad era una importantísima costumbre de los pueblos de Oriente y desde muy antiguo estaba muy arraigada entre los judíos. Hay testimonios en el Antiguo Testamento en donde judíos se enorgullecen de haber abierto las puertas de sus casas para que entren los viajeros y no haber dejado a nadie dormir en la calle. Tenemos también lo que nos dice la carta a los Hebreos, que es una carta escrita para judíos que se han convertido al cristianismo. Bueno, pues en esta carta, en el capítulo 13:2, el autor se despide de ellos diciéndoles: no se olviden de la hospitalidad. Gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Bueno, pues este texto de Hebreos tal vez aluda a la primera lectura de la liturgia de hoy, que es la de Génesis 18:1-10. Bueno, lo menciono porque en este texto se nos cuenta la historia de 3 hombres que pasaron delante de la tienda de Abraham. En esos tiempos lejanos en que él y su esposa Sara eran ya mayores y no habían podido tener hijos. Al ver pasar a estos 3 hombres, que no eran del lugar, Abraham insistió en que se quedasen, y así lo hicieron. Y Abraham les dio muestras de una gran hospitalidad. Les ofreció agua para los pies, descanso junto al gran árbol, que era una cosa importante en ese tiempo, y comida de lo mejor que tenía. Y no solo dijo a Sara y a su criado que los atiendan,
sino que él mismo se desvivió en atenciones. Bueno, pues más adelante, el autor del relato nos hace ver que el paso de estos tres hombres fue en realidad una visita de Dios. Y después de esta visita, la anciana Sara quedó encinta. Sin embargo, en el momento en que Abraham los atendió, no sabía que los tres hombres eran ángeles, pero sí sabía que lo que tenía que hacer era atender a los forasteros. Entonces, Gerardo, lo que nos quieres decir es que el Evangelio de hoy se ubica en ese contexto general de la hospitalidad judía. Efectivamente, esa es nuestra primera referencia. Según el relato, Jesús es recibido en casa de las dos hermanas, Marta y María, porque era la hospitalidad del viajero. Especialmente había que hospedar a todos los que viajaban a Jerusalén. Sin embargo, ellas no sabían que Jesús era Dios. Pues como saben, recién años después de la muerte y resurrección de Jesús, la Iglesia empezó a afirmar que Jesús, además de ser perfecto y verdadero hombre, es también perfecto y verdadero Dios. Sin embargo, a fines del primer siglo, esta creencia ya se había generalizado en la Iglesia. Un ejemplo claro es el Evangelio de Juan, que hace muchas referencias a la divinidad de Jesús. Pero la Iglesia demorará otros 200 años más, hasta inicios del siglo IV, para hacer de esta creencia el fundamento de nuestra fe. Bueno, pues en atención a la hospitalidad judía, el relato de hoy nos cuenta que Marta se multiplicaba para atender a Jesús y a su grupo, para darse abasto en el servicio, y entonces evidentemente ella hizo un reclamo razonable, porque María, en lugar de ayudarla a atender a tanto invitado, se había ido a sentar a los pies de Jesús. Gerardo, te pido que nos tomemos unos segundos para regresar con el segundo contexto, ¿no? Y vamos a ir a una pausa y luego regresamos con Domingo es Fiesta. Soy Carlos González desde Trujillo y estamos con el padre Gerardo Baste conversando sobre el Evangelio de hoy en Domingo es Fiesta. Gerardo, el primer contexto del Evangelio es la hospitalidad, pero también nos dijiste que el segundo contexto era el de la visita de Jesús a casa de Marta. ¿Qué nos puedes decir de él? Mira, Carlos, recordemos que Jesús está en camino a Jerusalén. Y lo que ha venido haciendo a lo largo del camino ha sido enseñarnos. Enseñar era su actividad principal. Y nos ha venido enseñando qué es lo que debemos hacer para que Dios reine en medio nuestro y cómo debemos vivir para ser realmente felices. Bueno, pues en esta ocasión, mientras iban de camino, Lucas nos dice que entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. La mención de la aldea nos indica que se trató de un pueblo más bien pequeño que se encontraba a lo largo del camino a Jerusalén. Entonces Jesús entró en casa de Marta, pero él entró para enseñar, porque esto es lo que ha venido haciendo. Lucas nos precisa que Marta les abrió la puerta de su casa a todos, los acogió e invitó a pasar. Y aquí solo una nota. Los primeros cristianos, como eran pocos, se solían reunir en casas de algunos de ellos, y parecería que la casa de Marta era conocida entre los primeros cristianos y debió ser lugar de reunión de la iglesia. Lo importante es que en este relato se subraya la principal actividad de Jesús, que fue la enseñanza. Y sabemos que Él va a enseñar siempre que puede, en el camino, a orillas del lago, en la aldea, en las casas de la gente. Y entonces el contexto del presente relato, ese es de la enseñanza. Y lo que Jesús está haciendo en casa de Marta y María es enseñar. Muy bien, y Gerardo, vistos los dos contextos, ¿por qué no nos explicas ahora el corazón del relato? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Jesús? Bueno, en primer lugar, Lucas nos presenta a la hermana María. Nos dice que Marta tenía una hermana llamada María que estaba sentada a los pies del Señor escuchando su palabra. Bueno, pues María es el modelo típico de lo que es un discípulo. Y la palabra discípulo se deriva de un verbo latino, discere, que significa aprender. El discípulo es el que aprende. Es aquel que se sienta a los pies de su maestro para recibir su enseñanza. Y aquí María está respondiendo a eso. Escuchaba a sus pies y aprendía. Mientras tanto, Marta andaba preocupada por ser hospitalaria. Según Lucas, Marta se multiplicaba para darse abasto con el servicio. De otra parte, sabemos que Jesús no caminaba solo, y en esta ocasión está yendo a Jerusalén con un grupo de discípulos. Marta pues se preocupa por atender a todos, y no podía con tanto trajín. Entonces llegó un momento en que, cansada, explotó.
y se quejó ante Jesús, recriminando públicamente a su hermana. Y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me dé una mano. Pero Gerardo, ¿no te parece que Marta finalmente tenía razón en quejarse porque su hermana María no le estaba ayudando, viendo todo lo que había que hacer? Bueno, tienes razón, Carlos. Si las dos hermanas abrieron las puertas de su casa para invitar a Jesús y a sus discípulos a comer, entonces Marta tenía toda la razón del mundo en protestar. María debería estar ayudando y Jesús debería haberle llamado fuertemente la atención por no hacerlo. Y seguramente nosotros pensaríamos lo mismo. María pues aparece aquí como una hermana fresca, comodona, que hace todo lo contrario a lo que Jesús enseña, pues ni ayuda ni sirve. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue desconcertante, pues le respondió: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas y solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte y no se la quitará. Ha elegido sentarse a mis pies. Ante las válidas quejas de Marta, se nos hace muy difícil entender cómo Jesús pudo apoyar la frescura de María y desestimar los reclamos de Marta. ¿Acaso su camino no consiste en ayudar y servir? Bueno, pues este razonamiento solo es válido si nos atenemos a las quejas de Marta debido al poco interés de María en ser hospitalaria. Y nos olvidamos del segundo contexto que hemos comentado y que también es el objetivo de Jesús. Por tanto, para entender la respuesta de Jesús, hay que poner la invitación de Marta en su propio contexto. Y entonces, ¿cómo hay que entender la respuesta de Jesús? Veamos, mira, Jesús pasaba por el camino. Estaba enseñando a sus discípulos y al pasar por la casa de las hermanas, fue invitado a entrar. Pero lo importante es caer en cuenta que él no entró en casa de las hermanas para comer. Él entró en casa de ellas para enseñar. Pues esto es lo que ha venido haciendo por el camino y es lo que continúa haciendo en casa de las hermanas. Si hubiese sido invitado a comer, el evangelista nos lo hubiera dicho, porque siempre Lucas nos informa cuando Jesús es invitado a comer. Por ejemplo, en otros lugares de su evangelio nos dice que un fariseo le rogó que fuera a comer a su casa, o que fue a comer a casa de otro fariseo, o que se sentó en la mesa de Leví, o que se sentó en la mesa en casa de Simón el fariseo, en fin. Pero en ese caso, Lucas solamente nos dice que una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Parece pues que Jesús desea aprovechar la invitación de Marta para seguir enseñando. El momento pues no era para comer, sino para escuchar y aprender. Y así lo entendió María. Entonces la preocupación de Marta por atender a sus huéspedes fue más allá de las intenciones de Jesús. En realidad, Jesús hubiese esperado que Marta también estuviese sentada a sus pies, como buen discípulo, escuchando. Ahora bien, si Marta no desea escuchar, sino atender a sus invitados, ciertamente lo puede hacer, pero no puede exigir que los demás hagan lo mismo que ella. Además, en un contexto de enseñanza, estar distraída con los quehaceres de la casa en vez de estar escuchando a Jesús, y más aún tener el privilegio de tener a Jesús en su casa, enseñando, ciertamente no era la mejor decisión. Claro, desde este punto de vista se entiende por qué Jesús le dio la razón a María. Pero entonces, ¿qué es eso que dice al final cuando habla de que solo una cosa es necesaria? Bueno, pues lo que hay que tener muy en claro es que Jesús espera que lo escuchen. Y en ese momento, cuando está enseñando, solo una cosa es necesaria: escuchar, para aprender. Y María había elegido correctamente, ha elegido la mejor parte y no se la quitarán. Ha elegido estar a los pies de Jesús. Evidentemente, si Jesús hubiese sido invitado a comer, entonces el deber de María hubiese sido estar sirviendo a los invitados. Y entonces, como resumen de la enseñanza, antes de llegar a conclusiones equivocadas, veamos primero qué es lo que se pretende. Pues hay un momento para servir y hay un momento para aprender. Lo cierto es que para poder servir mejor, primero tenemos que aprender y asimilar profundamente las enseñanzas de Jesús. Por tanto, no nos fijemos tanto en las apariencias, ni en el deber ser, ni nos dejemos llevar por las costumbres, que si bien estas pueden ser buenas, ante la oportunidad de escuchar el mensaje de Jesús, a veces pueden no ser las más convenientes. Pidámosle pues a Dios que aumente en nosotros este deseo de aprender, ¿no? Y darnos cuenta que seguirlo supone a veces
dejar de lado algunas de nuestras costumbres. Muy bien, gracias Gerardo por enseñarnos a que hay un momento para servir y hay un momento también para aprender, y eso es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. El 22 de julio la iglesia recuerda la memoria de Santa María Magdalena. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta muy buena noticia? Mira, recordemos que los evangelios nos hablan de Jesús. Él es, sin duda, el personaje principal. Todo gira en torno a Jesús. Y como los evangelios son enseñanzas de su mensaje, como ya hemos dicho antes, son una especie de catecismos que escribe la iglesia para que entendamos. De los demás personajes que aparecen en los relatos se nos dice muy poco. El importante es Jesús. Y lo digo esto porque si bien María Magdalena fue muy importante en la primera comunidad, de ella en realidad se sabe muy poco. En realidad no se sabe casi nada. Tal vez sepan de películas que tratan de María Magdalena, pero todas ellas son fruto de la imaginación de sus autores. Prácticamente no tienen ningún fundamento en la realidad. Porque los evangelios, que son esa única fuente, casi no nos dicen nada de María Magdalena. Bueno, pues lo que se sabe de María es que fue natural del pueblito de Magdala, y por eso la llamaban la Magdalena. Ese pueblito quedaba a orillas del lago de Galilea, muy cerca de Cafarnaúm, y era uno de los tantos pueblitos en torno al lago. Sin embargo, en los evangelios no hay ninguna referencia de que Jesús haya estado en Magdala. Sabemos de su existencia porque María era de allí, pero nada más. Bueno, pues según la tradición, María fue una pecadora pública a quien Jesús curó, sacándole, dice el texto, 7 demonios que la tenían atada. Ante esto la gente se suele imaginar que María era una tremenda pecadora. 7 demonios, imagínense. Sin embargo, el pueblo judío creía que el enfermo, por estar enfermo, era un pecador. Es decir, que la enfermedad era manifestación de su pecado. Hoy creemos que el enfermo no es pecador por estar enfermo, pero también creemos que todo pecador es un enfermo del alma. Bueno, pues en el caso de María, su condición de pecadora también podría haberse debido a que fue víctima de una muy grave enfermedad y que Jesús la curó. Es decir, tal vez era pecadora no por haber cometido pecados, sino por haber estado gravemente enferma. No tenemos mucha idea. La iglesia en la tradición ha pensado que era una tremenda pecadora, pero hay que cuestionar esto. Entonces, profundamente agradecida, María se convirtió en una apasionada e incondicional discípulo de Jesús. Y junto con otras mujeres, acompañó a Jesús durante su vida pública y estuvo con él en el momento de su crucifixión y muerte. De hecho, fue la primera a quien el Señor se le apareció después de su resurrección y fue la primera en anunciar esta buena noticia a los demás. Esto sí nos lo dicen los evangelios. Por su importancia en la primera comunidad de la iglesia y por ser la primera que anunció a los 12 que Jesús estaba vivo, el Papa Juan Pablo II se refirió a ella como el apóstol de los apóstoles, el enviado de los enviados. Y por deseo expreso del Papa Francisco, en el 2016, la iglesia considera la celebración de su memoria como una fiesta en el calendario romano general. Y eso es lo que celebraremos el 22. Gerardo, como siempre, un gran abrazo. Gracias por enseñarnos a conocer más a Dios y a su palabra. Ya hemos llegado a la parte final, pero antes queremos recibir la bendición de Dios. Bueno, pidámosle pues a María, en primer lugar, que nos acompañe en el seguimiento de su Hijo Jesús, para que así como lo fue ella, pues también nosotros seamos realmente seguidores de Él. Y pidámosle a Dios, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendiga y permanezca siempre con todos ustedes. Amén. Carlos, muchas gracias. Gracias también a todos y les deseo a todos un muy buen domingo y una buena semana.